Imagínate si te dijera que la advertencia más urgente de Jesús no fue sobre los demonios externos, sino sobre dos brechas invisibles dentro de tu propia casa que dejas completamente desprotegidas cada noche. Textos antiguos como los escritos de Nozdik, la hipóstasis de los arcontes, el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan proporcionan advertencias precisas sobre puntos de acceso psicofísicos que la mayoría de la gente nunca piensa en proteger. Estos no son conceptos místicos ni puertas literales, sino vulnerabilidades reales en su espacio vital que afectan directamente su claridad mental, equilibrio emocional y conciencia espiritual mientras duerme. Estos documentos antiguos explican cómo su atención y conciencia pueden ser capturadas de maneras que quizás ni siquiera consideraría proteger. Al comprender cuáles son estos dos puntos de entrada, llegarás a reconocer cómo han influido en la calidad de tu sueño, los pensamientos invasivos y esa niebla mental persistente que te acompaña al despertar. La manipulación ocurre precisamente cuando tu conciencia está más expuesta, en su estado más frágil. Pero hay una revelación sorprendente. Los mismos textos que exponen estas brechas también ofrecen métodos exactos para cerrarlas. Esta noche aprenderás cómo bloquear ambos accesos y recuperar el control de tu mente. Durante mucho tiempo, nos enseñaron a imaginar la guerra espiritual como algo espectacular. Demonios derribando puertas, espíritus malignos materializándose en la habitación o fuerzas oscuras lanzando ataques obvios. Sin embargo, los antiguos escritos de Nozdik revelan una realidad mucho más sutil e inquietante. Las entidades a las que llamaron arcontes no necesitaban invadir por la fuerza. Solo pueden entrar donde ya hay una apertura, una invitación inconsciente. Lo que la mayoría de la gente ignora de estas antiguas advertencias es que los arcontes no son demonios con cuernos y tridentes, como en las representaciones populares. Según el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan, operan como fuerzas de influencia que actúan a través de algo mucho más discreto, la fragmentación de la propia conciencia. Son inteligencias parásitas que se alimentan de atención dispersa, pensamientos desconectados y reacciones emocionales automáticas. Piensa en cómo funciona un virus informático. No puede irrumpir en un sistema protegido por la fuerza. Necesita que alguien haga clic en un enlace sospechoso, descargue un archivo infectado o ignore las advertencias de seguridad. El virus depende de tu participación, aunque sea involuntaria. Los arcontes siguen el mismo principio, pero en lugar de explotar las fallas de un sistema digital, explotan las vulnerabilidades de su atención. El libro secreto de Juan describe estas entidades como espíritus falsos, que solo pueden establecerse cuando la conciencia humana se vuelve hacia afuera y se divide internamente. Cuando tu energía mental se distribuye a través de múltiples estímulos, cuando reaccionas en lugar de responder, cuando consumes en lugar de crear, te conviertes en lo que los textos llaman psicológicamente permeable. Dediqué años a estudiar estos manuscritos antiguos y lo que más me impresionó no fueron las descripciones de las entidades en sí, sino su profundo conocimiento de la psicología humana. 2000 años antes de la neurociencia moderna, estos textos ya identificaban cómo la fragmentación de la atención hace que la mente sea susceptible a influencias externas. Sabían que una conciencia arrastrada en varias direcciones a la vez pierde su coherencia protectora natural. Reflexiona sobre tu propia experiencia. ¿Cuándo tiendes a tomar decisiones impulsivas de las que luego te arrepientes? ¿Cuándo es más vulnerable a la manipulación, la publicidad, la presión social o los padrones autodestructivos? Siempre que tu atención esté dividida, cuando tu mente esté dispersa, cuando actúes en piloto automático en lugar de con intención consciente. Los Nozdiks llamaron a estos momentos puntos críticos psicofísicos, momentos en los que el límite entre tu yo auténtico y las influencias externas se vuelve permeable. La psicología moderna ha confirmado esta antigua sabiduría. Los estudios muestran que la atención dividida crea lo que los investigadores llaman vulnerabilidad cognitiva, un estado en el que el pensamiento crítico disminuye y la sugestionabilidad aumenta dramáticamente. Pero he aquí el aspecto más preocupante. Nuestro estilo de vida actual reproduce exactamente las condiciones sobre las que advertían estos textos antiguos. Vivimos en un estado de fragmentación permanente de la atención. La persona promedio revisa su teléfono celular 96 veces al día. Cambia de aplicación cada 19 segundos mientras usa los dispositivos y mantiene un enfoque parcial en múltiples flujos de información al mismo tiempo. Normalizamos precisamente el estado psicológico que la sabiduría antigua consideraba espiritualmente peligroso. El Evangelio de Tomás contiene un pasaje especialmente revelador sobre esta dinámica.
Describe cómo estos espíritus falsos entran por los ojos y los oídos cuando la mente habita en la multiplicidad, en lugar de la unidad. El texto no utiliza metáforas, sino que describe la realidad neurológica de cómo la atención dividida allana el camino para la programación externa. Cuando navegas por tus redes sociales mientras miras televisión y sigues pensando en los problemas en el trabajo, tu conciencia no está lo suficientemente unificada para discernir qué influencias estás absorbiendo. Te conviertes en lo que el texto antiguo llama una casa dividida contra sí misma. Y esta división es exactamente lo que permite que influencias no deseadas se apoderen de tu espacio mental. Por eso los arcontes no necesitan forzar la entrada. Tú mismo, sin darte cuenta, estás extendiendo la alfombra de bienvenida. Cada vez que fragmentas tu atención entre múltiples estímulos, cada vez que consumes información de forma reactiva en lugar de selectiva, cada vez que permites que tu estado mental sea determinado por estímulos externos en lugar de por intención interna, lo más insidioso es lo normal que se ha vuelto esto. Nos han condicionado a creer que la multitarea es eficiente, que la conectividad constante es necesaria y que la estimulación constante es entretenimiento. Pero los textos antiguos ya entendían lo que ahora confirma la neurociencia moderna. Este estado fragmentado de conciencia te hace extremadamente vulnerable a formas sutiles de influencia y control. Observe cómo se siente después de pasar una hora saltando entre noticias, publicaciones en redes sociales, mensajes y contenido en streaming. Hay un peculiar agotamiento mental, reactividad emocional y desconexión espiritual que acompaña a estas sesiones. Los textos gnósticos describían este estado exacto como la condición primordial que los arcontes necesitaban para establecerse. No pueden invadir una conciencia unificada y coherente. Necesitan las fisuras creadas por la fragmentación. Esto nos lleva a la advertencia específica de Jesús sobre las dos puertas de su casa. No habló metafóricamente del espacio físico, sino que identificó los dos principales puntos de acceso a través de los cuales se fragmenta la conciencia en el entorno doméstico. Son dos lugares donde la vida moderna ha disfrazado los antiguos peligros espirituales como actividades normales, e incluso beneficiosas. Estas puertas continúan operando en tu hogar esta noche, creando las condiciones para que tu mente permanezca vulnerable. Vulnerable. Observa cómo reacciona la mente no solo ante el espejo en sí, sino ante el hábito de observarte en él en los momentos clave del día. Este patrón de fragmentación no se limita al dormitorio o al baño. Se extiende a cualquier superficie reflectante que encuentres sin darte cuenta, escaparates, pantallas de móviles en modo selfie, incluso charcos de agua en el camino. Cada vez que te ves reflejado sin querer, tu atención se divide. El problema no es el acto de mirar, sino la repetición inconsciente de este gesto, que entrena la mente para vivir en constante autoevaluación. Imaginemos a un músico que, en lugar de tocar, se pasa todo el tiempo analizando su propia interpretación. La música perdería fluidez, y lo mismo ocurre con la conciencia cuando se vuelve rehén de su propio reflejo. Los textos antiguos no condenaban el espejo como objeto, pero advertían del peligro de su uso descuidado. Describieron que, cuando nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos desde fuera, perdemos la capacidad de habitar plenamente quienes somos por dentro. Es como si, en lugar de vivir la experiencia, empezáramos a mirarla como espectadores. Esta división interna debilita lo que los místicos llamaron el campo de presencia unificada, el estado en el que la mente está completa, intacta y abierta al momento presente. Cuando este campo se rompe, la percepción se vuelve porosa, y es ahí donde las influencias externas se encuentran huecos. Piensa en cómo te sientes cuando entras en una habitación llena de espejos, como un ascensor o una tienda de ropa. Incluso si no los miras directamente, la mera presencia de múltiples reflejos crea una sensación de dispersión. Tu atención está fragmentada entre lo que tienes delante y lo que se refleja a tu alrededor. Ahora, imagina este efecto multiplicado a lo largo de años, en cada superficie reflectante que se cruce en tu camino. La mente se acostumbra a operar en modo de vigilancia constante, como si siempre estuviera preparándose para ser juzgada. La ciencia moderna confirma esta observación. Los estudios sobre la atención dividida muestran que cuando el cerebro necesita procesar múltiples estímulos visuales simultáneamente, la capacidad de concentración y la claridad mental disminuyen. Esto explica por qué los ambientes con muchos espejos pueden generar sensación de fatiga mental, incluso sin motivo aparente. El cerebro no solo procesa lo que ve, sino que también gestiona la ilusión de multiplicidad creada por los reflejos.
Esta sutil sobrecarga, repetida diariamente, desgasta la capacidad de mantener la conciencia unificada. Pero hay un detalle aún más profundo. El espejo no solo refleja tu imagen física, sino que también refleja tus proyecciones mentales. Cuando te miras a ti mismo con enojo, el reflejo parece más hostil. Cuando miras con miedo, la imagen parece más frágil. El espejo no muestra la realidad, sino una versión distorsionada de ella, filtrada a través de tus emociones. Y al interactuar con esta distorsión, refuerzas el patrón emocional que la creó. Es un círculo vicioso, cuanto más te involucras con el reflejo, más alimentas la emoción que lo generó. Los textos de Nordic describieron este fenómeno como la creación de un doble ilusorio. Explicaron que, al identificarnos con la imagen reflejada, creamos una versión falsa de nosotros mismos, que empieza a competir con nuestra verdadera naturaleza. Esta competencia interna genera ansiedad, ya que la mente nunca sabe con certeza qué versión es real. ¿Alguna vez has notado cómo, después de un rato de mirarte al espejo, empiezas a sentirte desconectado de tu propio cuerpo? Como si la imagen que tienes delante no fueras exactamente tú, sino una versión editada. ¿Un personaje que estás interpretando? Este desplazamiento es peligroso porque debilita la conexión con lo que los antiguos llamaban el centro estable de la conciencia, el punto de anclaje interno que te permite navegar por las emociones sin perderte en ellas. Cuando este centro se sacude, la mente se vuelve susceptible a influencias externas, ya sean ideas, energías o incluso patrones de comportamiento colectivo. Dejas de responder a lo auténtico y empiezas a reaccionar a lo que se proyecta, ya sea a través de la reflexión, las expectativas de otras personas o las narrativas que absorbes. La solución no es eliminar los espejos, sino utilizarlos con intención. Cuando te miras conscientemente al espejo y reconoces que estás interactuando con una representación y no con tu esencia, el efecto es completamente diferente. En lugar de perderte en la imagen, la observas como un fenómeno pasajero, sin identificarte con ella. Esta sencilla práctica, repetida en el tiempo, entrena la mente para no dejarse fragmentar por la reflexión. Prueba, por ejemplo, mirarte al espejo durante unos segundos y luego cerrar los ojos. Siente la diferencia entre la percepción visual y la sensación interna de presencia. Cuando eliminas el estímulo externo, la mente naturalmente se retira hacia adentro, como si volviera a un estado de unidad. Este ejercicio revela algo fundamental: la conciencia no necesita reflexión para existir. Ella ya está completa incluso antes de verse a sí misma. Los antiguos maestros recomendaban periodos de ayuno de reflexión, momentos en los que uno evitaba deliberadamente los espejos y otras superficies reflectantes. No por superstición, sino para permitir que la mente se reajuste a su condición natural de unidad. Entendieron que, así como el cuerpo necesita descansar, la conciencia necesita intervalos indivisos para fortalecerse. Hoy vivimos en un mundo saturado de reflejos, pantallas, vidrios, metales pulidos, incluso los ojos de otras personas, que muchas veces funcionan como espejos sociales. Cada uno de estos elementos puede convertirse en una puerta de entrada a la fragmentación si no se aborda conscientemente. El desafío no es evitar el mundo moderno, sino aprender a navegar en él sin perder la integridad de la mente. La clave está en la atención. Cuando te das cuenta de que te miras al espejo por costumbre y no por necesidad, ya has dado el primer paso para recuperar el control. Cuando reconoces que la imagen reflejada es solo una representación y no la realidad, comienzas a disolver la ilusión de división. Y cuando eliges conscientemente cuándo y cómo involucrarte con los reflejos, transformas un punto potencial de fragmentación en una herramienta para el autodescubrimiento. Pero hay un segundo portal de vulnerabilidad, aún más sutil y omnipresente, que opera en casi todos los hogares. Un punto de acceso que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce como peligroso, porque está tan integrado en la vida cotidiana que parece inofensivo. Este portal no fragmenta la conciencia a través de la imagen, sino a través del sonido, y su influencia es tan profunda que puede reconfigurar la percepción sin que te des cuenta. Y esa elección requiere una redirección deliberada de la atención. ¿Qué sucede cuando se detiene este ciclo de proyección? En primer lugar, surge una sensación casi imperceptible de vacío, no el vacío de la ausencia, sino el vacío de la posibilidad. Sin la imagen reflejada para anclar sus emociones, la mente busca instintivamente otro punto de referencia. Y es en este momento cuando comienza a surgir la verdadera escucha interna.
Te das cuenta de que durante años habías estado confundiendo los ecos de tus propias proyecciones con respuestas reales. Esa mirada de aprobación que buscaba en el espejo no era una señal externa, sino un espejo distorsionado de su propia necesidad de validación. Cuando esta capa de ilusión se disuelve, lo que queda no es incertidumbre, sino una claridad más nítida que la que cualquier reflexión podría ofrecer. Sin embargo, hay un detalle crucial: la mente no abandona fácilmente sus hábitos de proyección. Intentará llenar el espacio que deja el espejo con otros sustitutos, su teléfono móvil, las redes sociales, las opiniones de otras personas. Cada uno de estos elementos opera bajo una misma lógica: ofrecer un u otro, al que dirigir tus preguntas sin respuesta. La diferencia es que mientras el espejo al menos refleja algo que es tuyo, estos nuevos portales solo reflejan lo que ha sido programado para captar tu atención. Al algoritmo no le importa tu autenticidad, se alimenta de su fragmentación. La práctica de reducir la exposición a los espejos, especialmente en momentos de transición, como al despertar o antes de acostarse, no es una negación de la realidad, sino un entrenamiento para reconocer dónde reside realmente la realidad. Cuando te miras al espejo por la mañana, y en lugar de buscar señales de cómo deberías sentirte, simplemente observas tu imagen como un hecho neutral, algo cambia. Te das cuenta de que la expresión de su rostro no es un veredicto sobre su estado interno, sino solo un registro momentáneo, tan fugaz como una nube en el cielo. Y al no reaccionar, rompes el circuito de retroalimentación que mantenía tu conciencia atrapada en un circuito de autocrítica. El mismo principio se aplica a las interacciones sociales. ¿Cuántas veces has ensayado mentalmente una conversación, ajustando tus palabras y expresiones como si estuvieras frente a un jurado invisible? Este ensayo no es una preparación, es una simulación que roba la espontaneidad del momento real. Cuando finalmente conoces a la persona, tu mente ya está tan saturada con la versión proyectada que apenas puedes escuchar lo que dice. No reaccionas ante el otro, sino ante el fantasma que creaste en el espejo. La verdadera comunicación solo ocurre cuando dejas de lado el guión y permites que la interacción se desarrolle, sin la interferencia de tus proyecciones previas. Aquí está la paradoja: cuanto más buscas seguridad externamente, ya sea en el espejo, en las opiniones de otras personas o en las validaciones digitales, más inseguro te vuelves. Porque cada validación externa es un préstamo de confianza que hay que renovar constantemente. La confianza genuina, por otra parte, es un activo interno. No depende de reflexiones, gustos o aprobaciones. Surge cuando reconoces que la única voz que realmente importa es la que hace eco en tu interior, no la que proyectas hacia afuera. Esto no significa ignorar el mundo exterior ni vivir aislados. Significa establecer una relación más consciente con él. El espejo, por ejemplo, puede volver a ser simplemente un objeto funcional, útil para comprobar si hay espinacas entre los dientes, pero inútil para responder a la pregunta ¿cómo me siento? Las redes sociales pueden ser herramientas de conexión, siempre y cuando no las conviertas en espejos digitales donde busques reflejar una versión editada de ti mismo. Y las opiniones de otras personas pueden ser escuchadas, siempre y cuando no se confundan con verdades absolutas sobre quién eres. La clave está en la práctica de la presencia. Cuando busques validación en tu reflexión, pregúntate: ¿qué estoy buscando realmente aquí? La respuesta casi siempre apuntará a una necesidad interna: seguridad, aceptación, claridad. Y luego, en lugar de proyectar esa necesidad hacia afuera, puedes dirigirla hacia adentro, donde se encuentran las verdaderas respuestas. Estas no son respuestas preparadas, sino una invitación a explorar el territorio desconocido de tu propia conciencia. Este proceso de redirección no es lineal. Habrá días en los que la mente volverá a perderse en los espejos, literales o metafóricos. Pero cada vez que reconoces el patrón y eliges volverte hacia adentro, fortaleces una nueva vía neuronal, una que no depende de reflejos para guiarse. Con el tiempo, te darás cuenta de que la fragmentación no era un defecto, sino una señal de que tu atención se estaba desviando hacia afuera. Y que la unidad que buscabas siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida en el silencio entre las proyecciones. Está remodelando la forma en que percibes la realidad. No se trata solo de lo que ves, sino de cómo tu cerebro organiza la experiencia. Cada imagen prefabricada que te llega ya está cargada de significados, emociones e intenciones que no fueron creadas por ti. Su sistema nervioso, entrenado durante millones de años para reaccionar ante su entorno inmediato, no puede distinguir entre una amenaza proyectada y una amenaza real.
La diferencia es sutil pero profunda. Cuando lees un libro, tu mente construye escenas a partir de palabras, activando activamente la imaginación y la memoria. Ya frente a una pantalla, las imágenes llegan listas, como paquetes de información que tu cerebro procesa sin cuestionar. No hay lugar para la interpretación personal, solo para la asimilación pasiva. Los antiguos textos nórdicos describían este fenómeno como una especie de sonambulismo consciente. Estás despierto, pero tu atención está siendo guiada por fuerzas externas, como si alguien tuviera las riendas de tu percepción. Cada corte de escena, cada primer plano, cada banda sonora está calculado para mantener tu atención pegada al flujo de estímulos, evitando que desconectes y observes lo que sucede en tu interior. Por eso, después de horas delante de una pantalla, puedes sentirte agotado sin entender el motivo. Tu cerebro no está descansando, estás siendo bombardeado por información que requiere un procesamiento constante, incluso si no te das cuenta. La cuestión no es demonizar la tecnología, sino reconocer su poder para moldear la conciencia. Cuando permites que las pantallas dominen los espacios sagrados, como el dormitorio, donde se supone que el cuerpo y la mente deben renovarse, estás renunciando al control sobre tu propio estado interno. El sueño, por ejemplo, no es solo un periodo de descanso físico. Aquí es cuando tu mente organiza recuerdos, procesa emociones y se reconecta con capas más profundas de tu ser. Si este momento es invadido por un sinfín de notificaciones, series o feeds, en la práctica estás subcontratando tu programación subconsciente. Las historias que consumes antes de dormir se convierten en el telón de fondo de tus sueños, de tus decisiones e incluso de tus deseos. Los algoritmos de las redes sociales y las plataformas de streaming no son neutrales. Están diseñados para explotar vulnerabilidades psicológicas, como la necesidad de validación o el miedo a perder algo importante. Cada me gusta, cada pergamino infinito, cada episodio que no te puedes perder, es un cebo para mantener tu atención fijada en el exterior. Y lo más peligroso, ni siquiera te das cuenta de que estás siendo manipulado, porque la manipulación es tan sutil que parece una elección tuya. Los textos nórdicos llamaron a esto la ilusión de autonomía, la sensación de que uno tiene el control, cuando en realidad sus preferencias y comportamientos están siendo moldeados por estándares externos. La solución no pasa por abandonar la tecnología, sino por establecer límites conscientes. Empiece por observar cómo reaccionan su cuerpo y su mente cuando están libres de estímulos visuales constantes. Intenta dejar tu teléfono celular fuera de tu habitación por una noche. Observe cómo su sueño se vuelve más profundo, cómo sus pensamientos fluyen con mayor claridad por la mañana. No se trata de privarse, sino de recuperar el derecho a elegir cuándo y cómo conectarse. Cuando eliminas las pantallas de los espacios de descanso, estás creando un entorno donde tu conciencia puede reconectarse con su propio ritmo, sin la interferencia de las narrativas de otras personas. Lo que los antiguos sabios entendieron, y lo que la ciencia moderna apenas comienza a confirmar, es que la verdadera libertad no reside en tener acceso ilimitado a la información, sino en dominar la capacidad de dirigir la propia atención. Cada vez que eliges apagar una pantalla, estás ejercitando un músculo interno, el de la presencia. Y es en este espacio de silencio, aparentemente vacío, donde emerge la verdadera claridad. No como algo que buscas afuera, sino como algo que ya está dentro de ti, esperando ser reconocido. Cada piscar de tela, cada secuencia cuidadosamente elaborada, está agindo sobre a estrutura da sua consciencia de modo que a maioria das persoas nunca percebe. ¿Qué sucede realmente cuando interactúas con el contenido digital? Su cerebro entra en lo que los neurocientíficos llaman un estado receptivo. El mismo patrón de ondas cerebrales que experimentas momentos antes de quedarte dormido. Tu pensamiento crítico se debilita, tus defensas emocionales bajan y el subconsciente se vuelve extraordinariamente permeable. Los textos antiguos advertían que es precisamente en este momento cuando la conciencia se vuelve vulnerable a lo que llamaban influencia crónica. La tecnología de pantallas moderna ha perfeccionado este antiguo conocimiento y lo ha convertido en una ciencia. Piensa en la última vez que pasaste una hora frente a una pantalla antes de acostarte. ¿Estabas eligiendo conscientemente qué absorber o simplemente consumiendo pasivamente lo que se te presentó? Esta distinción es más importante de lo que parece. Cuando estás cansado, relajado o emocionalmente vulnerable, las pantallas no solo brindan información. Despliegan lo que las investigaciones llaman frecuencias emocionales. Patrones psicológicos específicos que continúan operando en tu subconsciente mucho después de que apagas el dispositivo.
Veamos cómo los diferentes tipos de contenido crean vulnerabilidades específicas en su conciencia. La programación de noticias, por ejemplo, está diseñada para desencadenar lo que los psicólogos llaman hipervigilancia, un estado en el que el sistema nervioso llega a creer que está bajo constante amenaza. Su cerebro no distingue entre peligro real y peligro mediado. Por lo tanto, ver las noticias inunda tu cuerpo de hormonas del estrés, como si estuvieras viviendo personalmente cada crisis reportada. Esto genera lo que los textos antiguos describían como reactividad basada en el miedo. Tu conciencia se vuelve hacia afuera, buscando constantemente amenazas, en lugar de mirar hacia adentro en busca de sabiduría. Las redes sociales operan a través de un mecanismo diferente, pero igualmente poderoso. El desplazamiento infinito de vidas editadas crea lo que los investigadores llaman bucles de comparación. Tu cerebro mide automáticamente tu realidad comparándola con estas imágenes idealizadas, generando sentimientos de insuficiencia que no existían antes de abrir la aplicación. Pero el problema va más allá. Las plataformas de redes sociales utilizan programas de refuerzo de proporción variable, el mismo principio psicológico que hace que el juego sea adictivo. Cada pergamino puede ofrecer una recompensa de dopamina a través de me gusta, comentarios o validación, manteniendo tu conciencia atrapada en lo que los textos antiguos llamaban dependencia externa. La programación de entretenimiento es, quizás, la forma más sofisticada de manipulación de la conciencia. Las películas y series no solo cuentan historias, programan respuestas emocionales y patrones de comportamiento a través de lo que se llama transporte narrativo. Cuando estás inmerso en el contenido, tu cerebro experimenta las emociones y acciones de los personajes como si fueran propias. Es por eso que puedes ver una película violenta y sentirte agitado durante horas después, o ver una serie sobre relaciones disfuncionales y volverte más cínico sobre el amor. La industria del entretenimiento comprende algo profundo sobre la psicología humana. Aprendemos patrones de comportamiento a través de historias de manera mucho más efectiva que mediante instrucción directa. Cada personaje con el que te identificas, cada resultado de la trama que presencias, cada viaje emocional que experimentas a través de una pantalla se convierte en parte de tu programación subconsciente. Los textos antiguos advertían exactamente sobre esto, como la programación basada en imágenes podía implantar patrones extraños en la conciencia sin que una persona se diera cuenta. El aspecto más insidioso de la influencia de la pantalla es lo que los investigadores llaman captura de atención. Están diseñados con colores, frecuencias de actualización y patrones de movimiento específicos que secuestran los mecanismos de enfoque de su cerebro. La luz azul suprime la producción de melatonina, manteniéndote alerta artificialmente cuando tu cuerpo debería prepararse para descansar. Las constantes microvariaciones de luz y movimiento crean lo que se llama atención parcial continua. Tu mente nunca se enfoca completamente en nada, generando un estado de conciencia dispersa que los textos antiguos describían como ideal para la manipulación externa. Cuando mantienes pantallas en el dormitorio, estás creando lo que los textos antiguos llamaban reactividad constante. Incluso cuando está apagada, la presencia de la pantalla mantiene su conciencia en un estado orientado hacia afuera. Tu subconsciente sabe que la estimulación está disponible en cualquier momento, impidiendo el movimiento natural de introspección que debería ocurrir en las horas nocturnas. Esta es la razón por la que las personas con pantallas en su dormitorio reportan más pensamientos acelerados, dificultad para conciliar el sueño y un sueño menos reparador. He trabajado con cientos de personas que eliminaron las pantallas de su entorno para dormir y los cambios son notablemente consistentes. Durante la primera semana, la mayoría afirma quedarse dormido más rápido y tener sueños más vívidos y significativos. En la segunda semana notan mayor claridad mental por la mañana y menos ansiedad a lo largo del día. En la tercera semana, muchos describen un cambio fundamental en su relación con sus propios pensamientos. Menos ruido mental, más quietud interior y una mayor capacidad para acceder a su intuición. Sara, una ejecutiva de marketing, me dijo que quitar su teléfono celular de la mesa de noche transformó por completo sus mañanas. En lugar de revisar inmediatamente sus correos electrónicos y redes sociales, se despertó con sus propios pensamientos y prioridades intactos. Me di cuenta de que empezaba cada día llenando mi mente con los horarios de otras personas antes de saber lo que quería, dijo. Ahora me despierto sintiéndome yo mismo. La diferencia entre el uso consciente e inconsciente de las pantallas es la diferencia entre usar una herramienta y ser usado por ella. La interacción consciente con las pantallas significa establecer intenciones claras, elegir el contenido deliberadamente y ser consciente de cómo el material afecta su estado emocional y mental.
El consumo inconsciente es lo que ocurre cuando levantas el móvil solo un minuto y una hora después te encuentras agotado, agitado o vacío. Realiza esta sencilla prueba, observa cómo te sientes después de diferentes tipos de contenido digital. Observa la calidad de tus pensamientos, tu nivel de energía y tu estado emocional. La mayoría de las personas descubren que ciertos contenidos les hacen sentir dispersos y reactivos, mientras que otros contenidos agudizan su claridad y concentración. Esta conciencia es el primer paso para rescatar tu mente de lo que los textos antiguos llamaban programación, basada en imágenes. Esta noche, intenta esto, quita todas las pantallas de tu dormitorio y observa lo que sucede con la calidad de tu sueño, tus sueños y tu estado mental por la mañana. Tu conciencia te agradecerá por crear un espacio donde finalmente pueda volverse hacia adentro en lugar de buscar estímulos externos todo el tiempo. Los textos antiguos no advertían sobre un concepto espiritual abstracto. Describían las mismas vulnerabilidades psicológicas que la tecnología moderna explota con una precisión sin precedentes. Comprender cómo las pantallas secuestran tu conciencia es el primer paso para utilizarlas como herramientas en lugar de permitir que te utilicen a ti. Antes de permitir que cualquier estímulo externo te alcance. Cierra los ojos durante unos segundos y siente el peso de tu cuerpo descansando sobre la superficie en la que te encuentras. Observa la respiración que va y viene, sin forzarla, sin juzgarla, simplemente observa. Este simple acto de anclar la atención en el presente es el antídoto a la fragmentación que describían los textos antiguos. Cuando comienzas tu día o cualquier interacción con un espejo o pantalla ya en un estado de conciencia unificada, estos desencadenantes pierden parte de su poder. Dejan de ser portales de dispersión y se convierten en herramientas neutrales que puedes utilizar con intención en lugar de que ellos te utilicen. Los textos nórdicos no proponían un escape del mundo, sino una forma de navegarlo con claridad. Reconocieron que estos puntos de acceso, espejos, pantallas e incluso conversaciones superficiales, no son inherentemente malos. El problema surge cuando les permitimos dictar el ritmo de nuestra atención. Imaginemos a un músico que, en lugar de liderar la melodía, deja que cada nota lo arrastre en una dirección diferente. El resultado es cacofonía, no música. Del mismo modo, cuando tu conciencia está constantemente desconectada, pierdes la capacidad de componer tu propia vida. Los antiguos llamaban a esto pérdida de soberanía interior, un estado en el que pasas de ser el autor de tus experiencias a convertirte en un espectador reactivo de lo que se proyecta sobre ti. La ciencia moderna ofrece pistas valiosas sobre cómo recuperar esta soberanía. Los estudios sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro se reorganiza en función de los patrones de atención que cultivamos. Si pasas horas en estados de atención parcial, tu cerebro se vuelve más eficiente para distraerse. Las conexiones neuronales asociadas con la concentración profunda se debilitan, mientras que las redes vinculadas con la búsqueda de novedades y la reactividad emocional se fortalecen. Es como si tu cerebro fuera un jardín, si solo riegas las malas hierbas de la distracción. Estas se apoderarán del espacio. Pero si diriges tu atención intencionalmente, las plantas que deseas cultivar, concentración, claridad, resiliencia, comienzan a florecer. Una de las estrategias más efectivas para revertir este proceso es lo que los investigadores llaman microprácticas de atención plena. No se trata de meditar durante horas, sino de insertar pequeños momentos de presencia a lo largo del día. Antes de abrir una aplicación, por ejemplo, haga una pausa de 3 segundos y pregunte, ¿qué estoy buscando aquí? Esta simple interrupción crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, lo que le permite elegir conscientemente si participar o no. Lo mismo ocurre con los espejos. En lugar de acercarte a ellos con el piloto automático, detente un momento y piensa, ¿estoy aquí para verme a mí mismo o para juzgarme? Esta pregunta no necesita respuesta, el simple hecho de formularla interrumpe el ciclo de fragmentación. Los textos antiguos también enfatizaban la importancia del medio ambiente. Describieron como ciertos espacios, aquellos libres de estimulación excesiva, con luz natural, silencio o sonidos orgánicos, facilitan el mantenimiento de la conciencia unificada. Hoy sabemos que esto no es misticismo, sino biología. La luz solar regula el ritmo circadiano, que a su vez influye en la producción de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo y la cognición. El silencio, por otro lado, permite que el cerebro procese la información de una manera más integrada, sin la sobrecarga sensorial que conduce a la fragmentación. Incluso la presencia de plantas o elementos naturales tiene un efecto mensurable.
Los estudios muestran que los ambientes con vegetación reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la capacidad de concentración. Pero quizás la lección más poderosa de los textos nórdicos sea la idea de que la conciencia unificada no es un estado permanente que deba alcanzarse, sino una práctica continua. Compararon la mente con un lago. Cuando la superficie se agita, no podemos ver el fondo. Pero cuando las olas se calman, aunque sea por un momento, surge la claridad. No se trata de eliminar todas las olas, al fin y al cabo, la vida es movimiento, sino de aprender a no perderse en ellas. Cada vez que notas que tu atención se ha fragmentado y la traes de vuelta al presente, estás fortaleciendo tu músculo de la conciencia. Es como entrenar, cuanto más practicas, más natural se vuelve. Y aquí está la fascinante paradoja: cuanto más cultivas la conciencia unificada, más sensible te vuelves a los momentos en que se pierde. Empiezas a notar, por ejemplo, cómo ciertos tipos de contenido en las redes sociales te hacen sentir vacío o irritado, incluso si no puedes identificar inmediatamente por qué. O como el hábito de mirarse al espejo varias veces al día no te hace sentir más seguro, sino más dependiente de la validación externa. Estos signos sutiles son como brújulas internas que le señalan dónde se está agotando su atención. Los antiguos llamaban a esto discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo que nutre la conciencia y lo que la agota. La buena noticia es que esta sensibilidad se puede entrenar. Empiece por observar, sin juzgar, cómo se siente después de interactuar con espejos y pantallas. Haz una nota mental: después de 20 minutos en mi celular, me siento más ansioso, o mirarme al espejo antes de salir me hace sentir más inseguro. Estas observaciones no son para crear culpa, sino para crear conciencia. Con el tiempo, desarrollará una especie de sistema inmunológico psicológico, una capacidad para reconocer y neutralizar los desencadenantes de la fragmentación antes de que lo abrumen. Los textos nórdicos terminaban sus advertencias con una promesa: quien aprende a navegar por estos puntos de acceso sin perderse en ellos no solo preserva su soberanía interior, sino que también accede a una forma más profunda de conocimiento. No el conocimiento que viene del exterior, de algoritmos, de las opiniones de otras personas, de los estándares de belleza, sino el que surge cuando la mente está lo suficientemente tranquila como para escuchar su propia sabiduría. Es el tipo de conocimiento que no se puede transmitir con palabras, solo experimentarlo. Y quizás por eso, miles de años después, estas ideas siguen siendo tan relevantes, porque no hablan de dogmas, sino de algo que todos podemos verificar por nosotros mismos. Solo presta atención. Manipulación sutil de la conciencia. Y esta protección no se limita al sueño. Se extiende a todos los momentos en los que tu mente oscila entre el estado de vigilia y los umbrales de percepción, como cuando te despiertas, te quedas dormido o incluso durante esos momentos de distracción cuando la atención está dispersa. Lo que los textos nórdicos llaman la división de la vigilia no es solo un fenómeno nocturno. Es un patrón que se repite siempre que permitimos que nuestra conciencia se fragmente entre el observador y lo observado. Imagínese, por ejemplo, la sensación de mirarse en el espejo del baño por la mañana. No solo estás revisando tu apariencia, estás negociando inconscientemente con una versión proyectada de ti mismo. Estoy presentable, como me verán los demás, estoy a la altura de lo que se espera de mí. Estas preguntas, aunque no estén formuladas con palabras, crean una fisura en tu percepción. Dejas de ser un ser integrado y te conviertes en un espectador de ti mismo. Y este es un terreno fértil para la influencia externa. La solución no es eliminar los espejos de tu vida, sino transformar la forma en que te relacionas con ellos. En lugar de utilizarlos como herramientas de autoevaluación, trátelos como instrumentos funcionales. Cuando necesites arreglarte, hazlo con total atención, observa los detalles prácticos, la alineación de tu ropa, la limpieza de tu rostro, tu peinado, y, tan pronto como hayas terminado, aléjate. No permitas que el reflejo se convierta en un espejo de tu inseguridad. Si nota que está tardando más de lo necesario, pregúntese: ¿estoy aquí para prepararme o para evaluarme? Esta simple pausa puede interrumpir el ciclo de fragmentación. El mismo principio se aplica a otros objetos que reflejan pasivamente su imagen. Las pantallas de los teléfonos móviles, las superficies pulidas de los muebles e incluso los charcos de agua en los días de lluvia pueden actuar como espejos involuntarios, captando su atención y dividiendo su conciencia. La diferencia está en la intención.
Cuando miras una pantalla y te pierdes en comparaciones o autocríticas, estás alimentando la división. Cuando utilizas la misma pantalla para enviar un mensaje o buscar información, estás actuando de forma unificada. La clave es reconocer estos momentos y redirigir tu atención hacia adentro. Una práctica útil es lo que yo llamo respiración de retorno. Siempre que sientas que tu mente divaga, ya sea debido a un reflejo, una notificación o un pensamiento intrusivo, detén el flujo durante 3 segundos. Inhala profundamente, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y exhala con la intención de conectar tu conciencia al presente. No se trata de reprimir la distracción, sino de reconocerla y devolver suavemente la atención al centro. Con el tiempo, este gesto se vuelve automático, como un antídoto natural contra la fragmentación. Los beneficios de este enfoque van más allá de la claridad mental. Cuando dejas de dividirte entre ser y observar, recuperas energía que antes se desperdiciaba en ciclos de autocrítica y validación externa. Esta energía se convierte en presencia, la capacidad de estar plenamente donde estás, sin la necesidad constante de controlarte. Es como si una voz interior, antes ocupada en preguntarse ¿quién soy yo?, se callara para dar paso a una simple certeza, yo soy. Y aquí está la paradoja, cuanto menos buscas definirte a través de reflejos, más sólida se vuelve tu identidad. No porque se vuelva rígido, sino porque deja de depender de confirmaciones externas. Empiezas a reconocer tu esencia no por lo que ves en el espejo, sino por lo que sientes cuando cierras los ojos y escuchas. Es en este espacio de silencio donde se construye la verdadera inmunidad, no como una armadura, sino como una apertura a lo que ya está dentro de ti. Estímulos externos de cualquier naturaleza. Ya sabes lo que los textos antiguos ya entendían y lo que estamos redescubriendo. El momento más vulnerable a la manipulación de la conciencia no es cuando interactúas activamente con las pantallas, sino en esos estados crepusculares en los que tus defensas mentales están naturalmente bajas. Esta hora antes de acostarse, cuando el cerebro pasa de las ondas beta a los estados alfa y zeta, crea una puerta abierta sobre la que los escritos nórdicos advertían con precisión. Esto es lo que he observado al trabajar con cientos de personas que han implementado estas prácticas. El cambio más transformador que puedes hacer es establecer esta hora sagrada antes de dormir como un periodo completamente libre de pantallas. No basta con bajar el brillo del móvil o activar el modo noche, es una desconexión total. Durante este periodo de transición, tu conciencia opera como una esponja, absorbiendo e integrando todo lo que ha estado expuesto a lo largo del día. Cuando esta información llega a través de las frecuencias de luz artificial y los campos electromagnéticos de las pantallas, crea lo que los textos llaman fragmentos en tu percepción. Aprendí esto de la manera más difícil durante mi propio proceso de despertar. Durante años, me quedaba dormido viendo las noticias o viendo vídeos, preguntándome por qué mi sueño era inquieto y mis sueños caóticos. En el momento en que quité todas las pantallas del dormitorio, y me refiero a todas, la televisión, la carga de los teléfonos móviles, incluso los despertadores digitales, la calidad de mi descanso se transformó por completo. En 3 noches, mi capacidad para recordar sueños mejoró dramáticamente. Al cabo de una semana, me desperté con una claridad que no había experimentado desde la infancia. Permítanme anticipar las objeciones que probablemente esté planteando su mente. Necesito el celular para el despertador. Compra un reloj analógico. Sí, el que tiene manos y cascabel. Cuesta 20 reales en cualquier tienda de segunda mano. Utilizo mi teléfono móvil para relajarme con podcast o vídeos. Ese es exactamente el problema. Ha entrenado su sistema nervioso para que dependa de estímulos externos para realizar la transición al reposo. Esta dependencia es precisamente lo que explota la influencia icónica. La televisión del dormitorio es, quizás, el portal más insidioso de todos. Piénselo, está acostado horizontalmente. Su cuerpo se prepara naturalmente para los estados reparadores del sueño y, de repente, está inundando su corteza visual con imágenes en rápida sucesión y su sistema auditivo con bandas sonoras, diseñadas para mantener su atención. Literalmente estás programando tu mente subconsciente en su fase más receptiva. Los textos nórdicos describían esto como alimentar a los parásitos mientras el huésped duerme. Crear barreras físicas se vuelve crucial porque la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente cuando estás emocionalmente sacudido o mentalmente agotado. Cargue su teléfono celular en otra habitación. No en la mesa de noche.
No en el baño adjunto a la habitación. Al otro lado de la casa. Este único cambio elimina el gesto inconsciente de buscar distracción en momentos de ansiedad o inquietud a las 3 de la madrugada. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta acerca de la adicción a la pantalla es que en realidad no se trata del contenido consumido. Se trata de evitar los ritmos naturales de la propia conciencia. Cuando te sientes aburrido, en lugar de permitir que ese sentimiento se convierta en creatividad o introspección, buscas estimulación. Cuando sientes ansiedad, en lugar de respirar y descubrir lo que intenta decirte, te desplazas por la pantalla en busca de distracción. Cuando te sientes solo, en lugar de conectarte con la profunda soledad que realmente podría nutrirte, recurres a la conexión artificial de las redes sociales. La diferencia entre consumo consciente y desplazamiento inconsciente es abismal. El consumo consciente significa que usted decide qué información necesita, la busca intencionalmente y se desconecta cuando la encuentra. El desplazamiento inconsciente es reactivo, respondes a los desencadenantes emocionales centrando tu atención en algoritmos diseñados para mantenerte involucrado independientemente de tu bienestar real. Presta atención a los momentos en los que levantas el móvil. Notarás patrones. El estrés en el trabajo provoca horas de navegación sin rumbo en YouTube. Las tensiones en las relaciones desencadenan espirales de comparación en Instagram. La ansiedad financiera te arrastra a agujeros de noticias que amplifican tus miedos en lugar de ofrecer información útil. Estos son exactamente los momentos en los que tu conciencia es más vulnerable a lo que los textos antiguos llamaban alimentarse de los archivos. El ciclo informativo representa un sistema de manipulación particularmente sofisticado. Está diseñado para activar tus instintos de supervivencia a través de contenido basado en el miedo, fragmentando tu atención y manteniéndote en un estado crónico de ansiedad de bajo nivel. Cuando consumes noticias en momentos emocionalmente vulnerables, justo después de despertarte, antes de acostarte o durante periodos de estrés, estás, de hecho, programando tu sistema nervioso para permanecer en modo de lucha o huida. Las redes sociales, en estos momentos vulnerables, crean lo que yo llamo envenenamiento por comparación. Cuando te sientes inseguro acerca de tu vida y navegas por feeds llenos de momentos cuidadosamente seleccionados de la vida de otras personas, no solo estás consumiendo contenido, estás reforzando activamente circuitos neuronales de insuficiencia y buscando validación externa. Entonces, ¿qué haces en esos momentos en los que normalmente recurrirías a una pantalla? Primero, detente e identifica lo que estás sintiendo: aburrimiento, ansiedad, soledad, agobio. Luego pregúntate qué necesita realmente esta emoción. El aburrimiento a menudo exige expresión creativa o movimiento físico. La ansiedad generalmente necesita espacio para respirar y arraigarse. La soledad puede requerir una conexión humana genuina o una soledad significativa. Abrumar a menudo exige simplificación y priorización. Para un entretenimiento que no fragmente su atención, redescubra los placeres analógicos, lea libros físicos, donde sus ojos se mueven a través del texto a velocidades naturales, escuchar música sin estímulos visuales, permitiendo que tu imaginación cree tus propias imágenes, participe en conversaciones en las que esté realmente presente, en lugar de escuchar a medias mientras revisa las notificaciones. La implementación gradual de estos cambios evita el shock al sistema nervioso que acompaña a la retirada repentina de los estímulos. Comience con salas sin pantallas. Utilice la primera semana para notar con qué frecuencia busca instintivamente dispositivos que ya no están allí. No juzgues estos impulsos, simplemente obsérvalos. Al hacer esto, tomará conciencia de patrones previamente inconscientes. En la segunda semana, extienda la zona libre de pantallas a su rutina matutina. No revises nada dentro de la primera hora después de despertarte. En su lugar, mueva su cuerpo, beba agua, salga a tomar aire o siéntese en silencio. Observe cómo su energía se siente diferente cuando se origina desde adentro en lugar de reaccionar a estímulos externos. La retirada de la estimulación constante puede resultar incómoda al principio. Tu mente puede sentirse inquieta, incluso presa del pánico, cuando no procesa información nueva todo el tiempo. En realidad, esto es una señal positiva. Estás tomando conciencia de cuán dependiente se ha vuelto tu sistema nervioso de los estímulos externos para funcionar. La verdad contenida en las enseñanzas, en lugar de simplemente absorber información pasivamente. Lo que sucede cuando recuperas esta soberanía interior es que tu percepción del mundo se transforma.
Las cosas dejan de ser meros estímulos a procesar y se convierten en experiencias para vivir. Te das cuenta, por ejemplo, de que ya no necesitas un espejo para saber cómo te sientes. Tu cuerpo y tu mente te lo comunican directamente, sin intermediarios. La misma claridad se aplica a tus decisiones, ya no buscas aprobación externa para validar tus elecciones, porque confías en la sabiduría que emerge de tu interior. Este estado de coherencia interna también afecta tu relación con el tiempo. Sin una fragmentación constante, los minutos dejan de estar llenos de distracciones y pasan a vivirse con presencia. Te das cuenta de que ya no necesitas correr contra el reloj, porque tu mente ya no se deja arrastrar por estímulos externos. El tiempo recupera su calidad natural, algunos momentos se alargan, permitiéndote sumergirte profundamente en una conversación o tarea, mientras que otros fluyen con ligereza, sin la sensación de urgencia artificial que crean las notificaciones. Otro cambio sutil pero profundo es la forma en que te relacionas con el silencio. Antes, el silencio podía parecer vacío, algo que debía llenarse con música, podcast o navegación interminable en las redes sociales. Ahora se revela como un espacio fértil, donde las ideas surgen espontáneamente y la mente encuentra su ritmo natural. Empiezas a darte cuenta de que el silencio no es ausencia, sino más bien la base sobre la que se construye toda experiencia consciente. Esta transformación no ocurre de una vez, sino en capas. Primero, notas la ausencia de lo que alguna vez te distrajo. Entonces se da cuenta de lo que llena ese espacio vacío, su propia presencia. Y finalmente, reconoce que esta presencia no es algo que necesites crear, sino algo que siempre ha estado ahí, simplemente cubierto por el ajetreo externo. Es como si, al eliminar las capas de interferencia, te redescubrieras a ti mismo. No como un conjunto de reacciones y hábitos, sino como una conciencia viva y autónoma. Lo más interesante es que este cambio no requiere abandonar el mundo moderno. Al contrario, te permite navegarlo con más discernimiento. Puedes utilizar la tecnología cuando tiene un propósito claro sin quedar esclavizado por ella. Puedes mirarte al espejo cuando sea necesario, sin que se convierta en un reflejo automático de autocrítica o validación. La diferencia está en la intención, ahora tú eliges cuándo y cómo participar, en lugar de dejarte arrastrar por patrones inconscientes. Esta libertad interna también se refleja en la forma en que afrontas los desafíos. Cuando surgen dificultades, no reaccionas inmediatamente con ansiedad o frustración, sino que te detienes para sentir lo que sucede dentro de ti. Esta pausa te permite responder de una manera más alineada con tu verdadera naturaleza, en lugar de actuar por impulso o condicionamiento. Es como si, al recuperar tu centro, ganaras una brújula interna que te guía incluso en las situaciones más turbulentas. Y aquí está el punto crucial, esta transformación no es un lujo, sino una necesidad para quienes buscan vivir auténticamente. Vivimos en una época en la que la atención fragmentada se ha convertido en la norma y muchos ni siquiera se dan cuenta de que están operando en un estado de distracción constante. Al restaurar la coherencia interna, no solo estás mejorando tu calidad de vida, estás recuperando tu capacidad de vivir plenamente, en lugar de simplemente existir en medio del ruido. El proceso puede requerir disciplina al principio, especialmente porque la cultura circundante refuerza justo lo contrario. Pero con el tiempo, la práctica se vuelve natural, como respirar. No tienes que esforzarte mucho para no mirarte al espejo, simplemente ya no sientes la necesidad de hacerlo. No es necesario que luches contra la tentación de revisar tu teléfono celular. La curiosidad superficial pierde fuerza frente a la riqueza de la experiencia interna. Y a medida que esta coherencia se profundiza, sucede algo aún más sorprendente. Empiezas a darte cuenta de que no estás solo en este viaje. Hay una inteligencia mayor operando a través de ti, una sabiduría que trasciende el pensamiento racional y se manifiesta como intuición, creatividad y conexión genuina con los demás. Los textos antiguos llamaban a esto el despertar del corazón, la capacidad de sentir la unidad subyacente a toda experiencia. Este despertar no es un acontecimiento dramático, sino un cambio gradual de perspectiva. Dejas de ver el mundo como un lugar de separación y empiezas a reconocer las conexiones sutiles que unen todas las cosas. Y, en este reconocimiento, la vida se vuelve más ligera, más significativa y, sobre todo, más tuya. Distinguir la verdad de la manipulación. Los antiguos gnósticos ya entendían algo que ahora la neurociencia moderna comienza a confirmar. La conciencia no es producida por el cerebro, sino que fluye a través de él.
Cuando este flujo se ve constantemente interrumpido por la fragmentación y la interferencia externa, el desarrollo espiritual se vuelve casi imposible. Sin embargo, cuando creamos las condiciones adecuadas, cuando protegemos nuestra conciencia de la dispersión, este flujo natural puede restablecerse. Básicamente, se trata de recuperar el control de tu propia atención. Vivimos en un mundo donde existen industrias de miles de millones de dólares con el único propósito de captar y dirigir la atención humana. En este contexto, elegir dónde ubicamos nuestra conciencia se convierte en un acto revolucionario. Cada momento en que no nos miramos al espejo en busca de validación, cada momento en que no navegamos por las fuentes digitales en busca de estimulación, es un momento en el que la conciencia puede volver a su estado natural, claridad interior y sabiduría innata. Los beneficios se acumulan con el tiempo. Comienzan con un sueño más profundo y una reactividad reducida. Progresan hacia una percepción espiritual genuina, una inspiración creativa y una paz interior inquebrantable. Empiezas a confiar más en tus propias percepciones y juicios, en lugar de buscar constantemente confirmación externa. Desarrolla lo que los textos antiguos llamaban ojos para ver y oídos para oír, la capacidad de percibir la verdad directamente, sin aceptar lo que te dicen que creas. Estos pequeños cambios en el entorno, como retirar espejos de los espacios de descanso o establecer horarios sagrados sin pantallas, pueden parecer insignificantes en comparación con la magnitud de la manipulación de la conciencia a la que estamos expuestos. Pero recuerda, las transformaciones más profundas casi siempre comienzan con acciones mínimas y consistentes. Al cerrar estas puertas en tu propio espacio, no solo te estás protegiendo a ti mismo, está demostrando que otra forma de vivir es posible.